Ahora a la literatura argentina. Entrevista a Andrés Neumann. El joven escritor Andrés Neumann dice ser de todas partes y de ninguna. Nació en Buenos Aires y lleva años viviendo en Granada. Ha seleccionado uno de los cuentos de su último libro, Alumbramiento, y nos hemos acercado a charlar con él sobre su obra. Neumann se cuestiona en esta entrevista el papel tradicional del hombre en la sociedad y en la pareja, y defiende la necesidad de abandonar los clichés masculinos y construir un ser humano sin etiquetas. En tu último libro, Alumbramiento, dedicas la última parte a reflexionar sobre el cuento. Y en la primera de las máximas del Decálogo del cuentista, dices que contar un cuento es saber guardar un secreto. ¿No hace el cuentista un poco lo contrario? ¿No se entera el lector de algún secreto cuando lee un cuento? Claro, aparentemente puede parecer que un cuento revela un secreto, cuenta algo que no se sabía. Pero la tradición del género del cuento es muy particular al respecto, porque la mayoría de cuentos cuentan sin contar, dicen sin decir. Entonces, de algún modo el cuento nunca termina de revelar su misterio y muchas veces el lector lo ha de adivinar o lo ha de suponer a pesar de que el relato se ha callado parte de ese secreto. Digamos que es un género muy silencioso. La novela tiende a decirlo todo y el cuento tiende a callarse bastante. O sea que hay muchos secretos en el cuento. Hay muchos secretos en el cuento y en ese sentido el lector de cuentos pues se parece a un detective de silencios. En Alumbramiento te cuestionas el papel del hombre en la sociedad. ¿En qué está cambiando el rol masculino en la actualidad? Si valores tradicional o esencialmente femeninos se cuestionan, desaparecen o se invierten, tarde o temprano eso termina cuestionando también la validez de los supuestos principios de la masculinidad, ¿no? Es decir, que no se entiende una cosa sin la otra. Entonces me parece que la masculinidad está en un momento, en un proceso de hacer con su identidad de género lo que el feminismo lleva haciendo con la identidad femenina desde los años 60, por decir algo, ¿no? Es decir, pues sospechando de su educación, cuestionándose sus valores aprendidos. Está en ese momento, llamémoslo, no sé, de transición o de cambio. O sea que lo de buscar la identidad masculina es algo mucho más complejo, ¿no?, de lo que aparentemente parece. Es complejo y sobre todo individual, es decir, yo no creo mucho, como te digo, en los roles masculinos y femeninos. Yo creo que hay ciertos roles, que no son ni masculinos ni femeninos, que toda persona puede desempeñar en un momento de su vida. Quiero decir, un hombre puede proteger o ser protegido, ¿no? Un hombre puede desempeñar un papel de fortaleza o de debilidad. Un hombre puede depender o hacer que dependan, igual que una mujer. Mi idea es un poco, bueno, la esencia del hombre no existe y la de la mujer tampoco. Lo que existen son actitudes, posturas, principios que se pueden sostener más allá de que seas un hombre o una mujer. En el cuento que hemos escogido, Las cartas de los tristes, la falta de comunicación está presente en toda la historia. ¿Crees que los problemas de aislamiento en la pareja son inevitables o tienen alguna solución? Yo tengo una idea sobre los medios de comunicación y es que están permanentemente transmitiendo un mensaje que puede estar vacío. Entonces, del mismo modo, nuestra sociedad a veces construye el espejismo de que estamos muy comunicados porque tenemos aparatos para transmitirnos mensajes. Pero si esos mensajes siguen siendo los mismos, o si esos mensajes esconden mentiras, o si esos mensajes están manipulados, lo que estaremos haciendo es pasarnos una pelota que está podrida, ¿no? Y bueno, y lo que le pasa a esta pareja entonces, irónicamente, es que solo se escriben cartas. Son como dos niños así que de tan posmodernos no quieren escribirse emails, solo se escriben pues cartas a mano porque son artistas plásticos, etcétera, ¿no? Y en ese intento de volver a los orígenes de la comunicación más auténtica, manuscrita, etcétera, pues fracasan también porque como no tienen o no quieren o no pueden decirse una verdad, no van a poder comunicarse, tengan email o no, regresen a los antiguos rituales o adquieran los nuevos, no están condenados a incomunicarse, claro. Eso que me estabas comentando, ¿no?, de las cartas a mano, que ellos valoran tanto. ¿Tú crees que son importantes, que tienen algo importante? No soy nada romántico en eso. Pienso que eso era un poco una broma.
un poco una parodia, ¿no?